Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. El otro día estaba platicando con un amigo y me hizo una pregunta que cómo poder enfrentar una crisis económica, cómo poder salir de una crisis, qué podía aconsejarle. Y se me ocurrió grabar un podcast sobre ese tema. Creo que es un tema bastante importante. De hecho, meses atrás grabamos 2 podcasts, uno de cómo salir de deudas, que tuvo bastante aceptación, la gente le interesa mucho este tema. Hubo otro podcast que grabamos sobre cómo vivir con menos de lo que ganas, que también fue un gran podcast. Hubo mucha gente que opinó en ese podcast. Y creo muy importante hablar específicamente de cómo poder salir de una crisis financiera, cómo poder pensar qué consejos hay para poder salir de una crisis, porque estoy seguro que hay muchas personas que en este momento de incertidumbre, en este momento de dificultad, con poco flujo de efectivo en nuestro país, están en crisis, pero tal vez están angustiados, agobiados, tal vez ni siquiera le dicen a nadie, que es lo peor. Cuando alguien está en crisis entra cierto miedo, te pega en el ego como hombre y no quieres decirle a nadie que estás pasando por un momento de crisis financiera. Lo peor es callarlo y empezar a endeudarse y empezar a hacer deudas, pedir prestados, tratar de salir adelante cuando las cosas no están bien. Y por eso decidí grabar este podcast. Hoy vamos a hablar 7 consejos para salir de una crisis financiera. Quiero empezar con algo porque el problema no está en la crisis. Cuando alguien ya está en crisis, es el resultado de muchas cosas que estuvieron mal antes. Dice por ahí un dicho: para todo efecto siempre hay una causa. Y los mexicanos o cualquier persona siempre vemos el efecto y tratamos de corregir eso. Decir, es que esto está mal y esto quisiera corregirlo. Yo no quisiera tener crisis. Si alguien me regalara $1 millón, no tendría crisis. Y eso no es verdad, porque la crisis fue provocada por una causa. Y todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, todos los resultados que tenemos siempre vienen de una causa. Y tenemos que enfocar en la causa para poder resolverlo, no en el efecto. El efecto ya es la consecuencia final. Por ejemplo, si tú estás pasado de peso, tienes 20 kilos de más, el problema no son los 20 kilos, sino el problema fue qué provocó de tus hábitos, de tu forma de alimentarte, de vivir, que provocaron ese sobrepeso. Lo mismo en una crisis económica. El problema no son las deudas, el problema no es la crisis, el problema no es el colapso, sino qué fue lo que provocó todo eso desde antes, que no te diste cuenta. Tal vez fue por ignorancia, tal vez fue por falta de planeación, tal vez pensaste que la situación se iba a componer, tal vez te fuiste hundiendo poco a poquito hasta que de repente dices, estoy en crisis y ya no sé qué voy a hacer y ya estoy en una situación grave. Casi siempre todos los problemas se pueden evitar enfocando primero desde antes en la raíz para poder tener un efecto que es el que nosotros queremos. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver hoy 7 puntos que te voy a dar para que puedas salir de una crisis y puedas el día de hoy tomar acción. Y espero que te sirvan para que puedas salir del lugar en donde te encuentras si es que estás atorado ahí. Punto número 1, evalúa y ajusta tus gastos. La gran mayoría de las crisis económicas es porque no teníamos claridad de cuánto se estaba gastando y cuánto se podía gastar. Cuando uno lleva un estilo de vida, de repente creas un estilo de vida de acuerdo a lo que tú eres capaz de generar. Pero de repente empieza a faltar el ingreso por un tiempo. Pero cuando vas encarrilado, no lo sientes al principio. Y tú dices, bueno, esta semana me faltaron $1,000. Bueno, $1,000 no es mucho, déjame ver de dónde los consigo. Listo, voy a dar un tarjetazo para poder pagar esos $1,000. No pasa nada, la siguiente semana me repongo. Pero la siguiente semana ya empezaste con menos $1,000. Y eso no se ve. Eso al principio como que uno dice, bueno, pues son $1,000, no es nada, seguramente la siguiente semana me va a ir bien y voy a tener para pagar esos $1,000. Pero la siguiente semana tampoco fue una semana buena y te volvieron a faltar $1,000. Y tienes que salir adelante con los gastos no paran, esos siguen. La renta no puede esperar, la luz no puede esperar, el agua no puede esperar, la comida no puede esperar, las colegiaturas de los niños no pueden esperar. Y entonces tú dices, híjole, otra vez tuve otra semana mala, tengo que hacer estos pagos. Bueno, la próxima seguramente me ajusto, déjame ver dónde tomo esos $1,000. Y empiezas a no hacer una correcta evaluación de tus gastos y de tus ingresos. Y ya cuando acuerdas ya estás metido en un hoyo, ya tienes diferentes préstamos pequeñitos o cosas que fuiste ajustando y de repente las cosas no se van bien.
El otro día me decía un amigo, ¿quieres que el tiempo pase rápido? Toma una deuda. Y cuando tomas una deuda, el tiempo corre muy rápido y el día de pago corre rapidísimo a que cuando no estás en deuda. Y se me hizo interesante, pero es real. Cuando tienes una deuda, cuando tienes un compromiso adquirido, el pago parece que corre rapidísimo para alcanzarte el siguiente pago. Yo tengo a mis trabajadores con unos planes de teléfono y tengo un asistente que me ayuda para llevar el control de los gastos y de repente me dice, hay que pagar los celulares del negocio. Y le digo, sí, claro, pues hay que pagarlos. Haz el pago, por favor. Pero la última vez que me dice hay que pagar los celulares. Le dije, espérate, me acabas de decir la semana pasada. No puede ser que otra vez quieras pagar los celulares. No, te dije hace un mes. Pareciera que fue la semana pasada, pero haz las cuentas y ya fue hace un mes. Cuando uno debe, es muy rápido el día de cobro. Cuando a uno le van a pagar es muy lento, ¿no? Pero en este aspecto, el primer punto es hacer un ajuste de tus gastos y saber exactamente dónde estás gastando y a dónde se te está yendo el dinero. Porque teniendo claridad de eso, puedes quitar gastos que son infructuosos, que no necesitas. Y tienes que ser consciente de eso. Cuando tú tienes un estilo de vida y están bien los ingresos, no eres muy consciente de los gastos y te das ciertos lujos porque sabes que hay ingresos. Pero cuando no hay ingresos, lo primerito que tienes que hacer es ser muy consciente de los gastos y no hacer gastos que no son necesarios en ese momento. Si la situación está difícil y los ingresos bajaron, tienes que ajustar también tu estilo de vida por fuerza. Ese es el primer consejo que te puedo dar. Consejo número 2, genera ingresos adicionales. El problema no es un problema de gastos, siempre he dicho eso. Es un problema de ingresos. Y cuando el ingreso baja, todo se descompone. Cuando el ingreso no empieza a llegar, todo se descompone y hay temporadas, los que somos emprendedores, no tenemos un sueldo, hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Cuando las vacas gordas están bien, pues todo es felicidad y el ingreso está llegando, pero cuando el ingreso empieza a detenerse, cuando la cantidad de tiempo de un ingreso a otro se empieza a alargar cada vez más, las cosas se empiezan a complicar. Entonces debes de buscar generar otro tipo de ingresos. No solamente lo que estás acostumbrado a hacer, ya lo he dicho antes. Acabo de ver una película con mi esposa la semana pasada, con mis hijos, que me encantó, la semana antepasada. Se llama Ángeles Inesperados. Y esa película, una parte que me gustó mucho es que hay un hombre que está teniendo una crisis financiera, pero se pone a pensar y con toda su fuerza de hombre, con toda su masculinidad, su hombría, dice, necesito buscar otro trabajo. Entonces necesito buscar un trabajo de noche porque ya estoy trabajando de día, ya me acabé las horas, pero yo creo que todavía puedo trabajar un poco de horas en la noche para salir adelante de esta crisis. Y eso pareciera como que triste, ¿no? Cuando estás viendo y dices, híjole, ahora va a tener que trabajar de noche. Pero es una temporada que se tiene que hacer y no es triste, al contrario, es una muy buena solución para poder salir adelante de una crisis. Tienes que buscar la manera de generar otro ingreso. Y si la manera de generar ingreso solamente es trabajando, busca otro trabajo. Pero hay muchas más. Puedes hacer una inversión de comprar y vender cosas. Puedes ayudarle a una persona que ya tiene un negocio y que tú seas un respaldo para que, no sé, con 2 o 3 horas de inversión de tu tiempo tú puedas generar un ingreso más. Puedes ser chofer, puedes vender alguna cosa que de lo que tú eres, puedes sacar alguna habilidad y dar clases de algo, pero tienes que buscar la manera de generar un ingreso más. Si solamente estás pensando que el ingreso te va a llegar a como tú estás acostumbrado a que te llegue, puede ser que la crisis se alargue, el tiempo siga un poco más y después estés muy angustiado porque no tienes ingresos. Tienes que generar. No puedes estar una semana sin generar. Busca la manera de generar y no hay ningún trabajo que sea menos importante que otro. El objetivo es trabajar y tener un ingreso y que no pase la semana y que tú estés en 0 pesos. Tienes que ver la manera de generar. El otro día yo me hice una lista. Hice una lista ahí en mi escritorio, agarré una hoja y dije, ¿cuáles maneras Cristian tiene de generar ingresos? No los negocios de Cristian, sino Cristian como persona, con su tiempo. Y empecé a poner número 1 esto, número 2 esto, y me di cuenta que tenía más de 15 cosas donde yo podía invertir mi tiempo, mi conocimiento para generar dinero. Y me sorprendió porque si no hubiera hecho esa lista no hubiera pensado en todas esas cosas que tenía. Entonces, cuando terminé la lista me sentí empoderado para decir, tengo muchas posibilidades de generar dinero de muchas maneras, no solamente de los negocios. Si los negocios están bajos de flujo de efectivo, Cristian tiene que seguir trabajando y tenemos que ver la posibilidad de generar dinero y así cualquier persona. No te cierres a una sola manera. Ve qué otras maneras tienes para generar ingresos adicionales. Punto número 3, busca asesoría profesional y este punto es importantísimo. Porque cuando estamos en una crisis,
Estamos en una crisis por la manera en que pensamos y que actuamos y que creemos y que hicimos las cosas mal. Cuando estás en una crisis necesitas pedir asesoría profesional, sea la crisis que tengas. Si es financiera, busca un asesor financiero que le digas y le hagas una radiografía de cómo están tus finanzas para que él te dé diferentes opciones y tengas otra manera de pensar, pero de un profesional. Por favor, no te acerques con una persona que no tiene los resultados. El peor error que cometemos es estar en crisis y preguntarle al compadre que está más endeudado que tú cómo salir de la crisis. Seguramente te va a dar un mal consejo, seguramente te va a dar un mal diagnóstico, necesitas buscar un profesional. Y eso, tienes que tener humildad para eso. Porque si no tienes humildad para reconocer la situación en la que estás y no pides ayuda, nadie te va a poder ayudar y vas a estar cada vez más hundido en la crisis en la que estás. Entonces, busca ayuda profesional. Sé verdadero, sé transparente, dile, mi situación es esta, lo que yo creo es esto, ¿tú cómo me puedes ayudar? ¿Tú qué me sugieres? Y tal vez esa asesoría te va a costar, pero te va a costar más dinero no hacerla, no tomarla. Entonces busca un experto que te asesore, que pueda hacer números contigo, que te pueda dar diferentes maneras de cómo abordar el problema para que no solo estés pensando de la manera en la que tú piensas, porque en la misma condición en la que piensas no vas a resolver el problema, tienes que pensar de manera diferente. Consejo número 4, negociación de deudas. Si ya estás en una crisis y estás en deudas y tienes deudas que te están comiendo, tienes que parar y tienes que hacer una negociación de deudas para que puedas salir. He asesorado personas en este tema de deudas y a veces las deudas son tantas y son tan grandes, el número de deudas es tan grande y la cantidad de ingresos es tan pequeña que la deuda parece algo interminable. Tienes que negociar deudas y tienes que parar algunas deudas y hacer una negociación de que las vas a pagar, pero que necesitas tiempo. Si tú quieres pagar todas las deudas de la misma manera y ya no tienes el ingreso para hacerlos, eso te va a ahorcar, eso te va a frustrar y no vas a avanzar en ninguna deuda y te van a batir todas. Cuando tú tienes una deuda, la persona que tiene la deuda, al que se le debe dinero, lo único que quiere es que le pagues. Y si tú le dices, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, estoy batallando, pero necesito que me des un tiempo, necesitamos reestructurar esto, sí quiero pagarte, necesito hablar contigo, hay que hacer una negociación de la deuda. Y es muy válido hacer una negociación. De hecho, cualquier banco, cuando una persona es moroso y tiene mucho tiempo sin pagar, lo mandan a jurídico, obviamente, que ya son los abogados los que están cobrando, pero siempre dicen, necesitamos hacer una negociación contigo. La cantidad que debes hasta el día de hoy es esto, pero pues vemos que no puedes pagar. ¿Cuánto puedes pagar? Y es muy importante que eso se haga desde antes, no dejar que se haga una bola de nieve gigante y después estés agobiado, angustiado, sino que lo hagas desde antes. Y si tienes deudas con personas, no con instituciones, que puedes negociar y puedes decir, a ver, estoy batallando, no te puedo pagar, necesito que me ayudes y ver cómo podemos reestructurar esto. La gente es consciente y la gran mayoría de las personas te van a ayudar. Hasta las instituciones te ayudan. Cuando ya ven que definitivamente no puedes pagar, ellos dicen, yo lo que quiero es que me pagues. Y dime cuánto me puedes pagar. No importa que no sea toda la cantidad, vamos a negociar eso. Y siempre podemos llegar a una negociación de deudas. Ese es el consejo número 4. Consejo número 5, explora oportunidades de formación. Crisis es igual a oportunidad. Y cuando ya estás en crisis, tienes que saber que estás en crisis por la manera en la que piensas, por las creencias que tienes, por los malos hábitos que tienes, por lo mal que has actuado y que has hecho las cosas. Y pagando no se van a arreglar las cosas. Pagando vas a seguir con el problema. Volvemos a lo mismo. Tienes el efecto, pero necesitas corregir la causa. Si corriges el efecto y la causa sigue, en un mes más vas a seguir otra vez en crisis. Entonces tienes que buscar la manera de formarte y de decir, a ver, seguramente tengo cosas que arreglar, seguramente tengo ideas que cambiar, seguramente necesito aprender cosas que no sé. Y una persona cambia solamente por 2 razones, o por placer o por dolor. Ese es un cambio de verdad. Cuando hay mucho dolor, la gente actúa y dice, no quiero tener este dolor, voy a cambiar. Cuando tiene un placer muy grande por conseguir, también cambia y hace algo que empuja hacia lograr eso. Pero cuando a veces hay un dolor muy grande, es el momento de cambiar. Y cuando eres consciente del hoyo en el que estás y de la crisis que tienes, es muy fácil que decidas entrar a una clase, tomar un curso, tomar una asesoría, leer un libro, porque te das cuenta que realmente el error eres tú. El error no es la economía de afuera, el error no es que el negocio bajaron las ventas, el error eres tú por no tener formación financiera. Entonces yo sugiero que en ese tiempo de crisis busques formarte, porque es el mejor tiempo donde puedes aprender. Si estás vulnerable, vas a absorber mucho más el conocimiento,
para poder salir adelante y cambiar la causa, y después de que pagues ya no vuelvas a regresar a lo mismo. Y consejo número 6, prioriza tu salud mental y bienestar. La salud mental y el bienestar son fundamentales para poder pensar bien, para poder actuar bien, para poder tener claridad mental, paz mental, fuerza física para poder salir adelante, porque si pierdes eso, pierdes todo. Si estás en una crisis y te enfermas y te vas a la cama durante 15 días, ¿qué crees que va a pasar? 0 ingresos. No pudiste hacer nada. Si estás en una crisis y te deprimes y te vas a llorar a tu cuarto durante 15 días, ¿qué crees que va a pasar? 0 ingresos. Entonces tienes que cuidar mucho tu salud y tu bienestar mental. ¿Qué te sugiero? Lee, medita, haz ejercicio y cuida tu alimentación. Esos consejos son muy sencillos, pero son muy importantes. Si tú haces ejercicio, vas a liberar todas las hormonas de la felicidad que genera el ejercicio y vas a poder reaccionar de una mejor manera a que estés siendo sedentario. Si duermes bien, vas a poder estar lúcido al día siguiente para pensar y ver qué soluciones hay. Si comes bien, vas a atacar tu cerebro digestivo, que es un cerebro muy importante. Después haremos un podcast de eso, donde es la parte digestiva lo que controla mucho la parte de emociones, de nervios, de intensidad. Y si tú controlas eso, vas a controlar mucho. Si oras y meditas, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a dar cuenta que no estás solo, que Dios te puede ayudar, que hay muchas maneras de cómo solucionarlo, pero necesitas tener paz y salud mental. Si se te va la paz, la crisis provoca que entres en depresión, en angustia, en dificultad, estés con coraje, con emociones negativas de tristeza, de angustia, de tal vez frustración, no vas a poder pensar y te vas a permanecer así mucho tiempo. El problema no lo vas a resolver estando en esa situación. Tienes que salirte de ahí, dejar eso a un lado y enfrentar el problema con paz y con salud mental. Eso pareciera muy sencillo, pero yo creo que es el punto más difícil, porque cuando hay una crisis entra una angustia y se quita la paz mental. Empiezas a tronarte los dedos y a pensar cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Pero pensando cómo le voy a hacer no resuelves nada. Tienes que actuar, tienes que salirte del carrusel en el que estás metido porque no estás viendo nada y para eso necesitas paz. Si logras tener paz, si logras bajar las emociones, vas a poder tomar mejores decisiones y vas a poder actuar para empezar a dar pasos, aunque sean pequeños, para salir adelante de la crisis. Si no actúas y solo estás preocupado, te vas a quedar estancado ahí durante mucho tiempo y va a ser cada vez más grande la crisis. Y consejo número 7, mantén una actitud positiva y perseverante. Lo peor que puedes hacer es rendirte en un tiempo de crisis, porque rindiéndote no vas a arreglar nada y llorando menos. Lo peor que puedes hacer en un tiempo de crisis es tener una actitud negativa y atraer todo lo negativo cambiando tu energía. Hace 4 o 5 podcasts hablamos acerca de la energía y creo mucho en esto. Cuando una persona está en crisis, tiene que cuidar mucho su energía y su actitud positiva, porque la crisis provoca una actitud negativa. Y cuando tienes una actitud negativa, empiezas a traer todo lo negativo a tu vida. Empiezas a despertarte y decir, híjole, seguramente hoy no voy a vender otra vez. Hoy va a ser un día malo, como que siento que me va a ir mal. ¿Y qué crees que va a pasar? Te va a ir mal. Seguramente algo malo me va a pasar, como que tengo un presentimiento y hasta chocas el auto. Seguramente la gente que me debe no me va a pagar. Entonces te empiezan a llegar los WhatsApp, discúlpame, no tengo para pagarte, pues ponme hasta la siguiente semana mi pago, ¿no? Y tú dices, no puede ser, y empieza a llegar más frustración y más angustia y más negatividad. ¿Quieres salir de la crisis? Ten una actitud mental positiva y sé perseverante. No te rindas a la primera. Si no te salió, busca otra manera de solucionarlo, pero no te rindas, sé perseverante. Si dejas de perseverar, la crisis en la que estás te va a comer y va a llegar un momento donde vas a decir, mejor me rindo, me voy, quiero salir corriendo, ya no quiero estar en esto, porque es muy angustiante no estar con una actitud positiva y estar cada vez negativo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero es algo muy común cuando hay un problema. Después el problema ya no fue ese problema, sino cómo viste todo el problema y cómo reaccionaste a ese problema. Casi siempre en las crisis es lo mismo. La crisis es provocada o detonada por una situación, pero cuando detona, ya ese problema no es el problema, sino cómo reaccionas a todo lo que está ocurriendo.
Y la actitud positiva es importantísima para poder salir adelante de una crisis. Si cambia tu actitud y te mantienes negativo durante una semana, vas a generar una energía negativa, vas a vibrar de manera negativa y nadie va a querer estar contigo, ni ayudarte, ni hacer negocios contigo, ni ver por ti. Pero si tienes una actitud positiva y a pesar de la adversidad le puedes dar la vuelta y decir, ok, esta crisis algo bueno me va a enseñar y a pesar de que esto no me gusta y me siento mal, voy a darle la vuelta para sacar lo positivo de aquí. Y tengo que enfrentar de una manera positiva esto. Porque si no, vas a rendirte y lo peor que podemos hacer es echarnos para atrás y rendirnos y claudicar. Ahí sí ya no hay solución. Yo creo que no hay personas fracasadas, sino hay personas que se rinden. No hay personas exitosas, sino hay personas que nunca dejan de intentar, que nunca dejan de perseverar. Si tú sigues perseverando y te caes el día de hoy y mañana te vuelves a levantar, no fracasaste. Aprendiste cómo no volver a caer, pero si mientras sigas insistiendo, no existe el fracaso. El fracaso solamente es para las personas que desisten. Si estás en una crisis, si estás en un momento de angustia, no claudiques, sé perseverante y cambia tu actitud. Espero que estos 7 puntos te sirvan para que tomes acción. Realmente fueron muy sencillos y muy rápidos, pero estoy seguro que hay personas que en este momento están en crisis. Estoy seguro que hay personas que están en dificultad. Estoy seguro que hay personas que ni siquiera le han dicho a nadie que tienen deudas y que cada mes están usando la tarjeta de crédito más de lo que saben que la pueden usar. Estoy seguro que hay personas que dicen, llevo 3 meses que no me están llegando los ingresos y los gastos los sigo manteniendo, ¿no? No sigas en esa condición, pide ayuda, sé transparente, habla con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa y dile la situación está así y necesitamos ayuda. Solo puedes cambiar cuando solicitas ayuda. Nadie se te va a acercar por arte de magia diciendo como que siento que andas en crisis, quieres que te ayude, no va a ocurrir. Necesitas buscar ayuda de un experto, de un profesional. Si tú estás escuchando este podcast o viendo este podcast y necesitas hablar conmigo para personalmente ayudarte, quiero hacerlo. Quiero atender a 5 personas que estén viendo este podcast, que tengan crisis y que quieran tener una asesoría conmigo. La voy a hacer gratuita, no voy a cobrar. Para ayudar de manera puntual, específicamente con tus números, a que puedas ver la solución de tu problema. Espero que este podcast haya sido de mucho valor. Si así lo fue, compártelo con tus amigos, con tu comunidad. El objetivo que tengo es llegar a más personas. Dale like, compártelo y coméntalo con tus amigos. Y si alguien sabes que alguien necesita esto, mándaselo para que él pueda beneficiarse de esta información. Nos vemos la siguiente semana. Vienen invitados de valor. Estoy seguro que vamos a seguir trayendo mucho contenido de valor a este podcast. El de la semana pasada de paternidad estuvo increíble, me encantó. Si no lo has visto, te sugiero que lo veas. Es un podcast de mucho valor. Y así vamos a seguir tratando de generar valor porque ese es el único objetivo que tenemos aquí. Buscar personas que quieran crecer para generarles valor y que ellos puedan después ese valor transmitirlo a otras personas. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.